Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana, como no, toca seguir hablando de las RTX 3000, que llevan siendo la noticia todo este mes. Pero también vamos a hablar de otros temas, como las gráficas AMD, porque AMD está empezando ya a dejar que se filtren cosillas para empezar a generar hype por sus gráficas RDNA 2. Así que, un anuncio del patrocinador de este vídeo y... ¡empezamos! Sí, lo sé, tú también estás harto de que cada vez que tienes que instalar Windows 10 u Office, tener que andar buscando un crack por internet que acabe siendo un programa creado por un ruso para robarte tu cuenta de My Little Pony. Pero no te preocupes, porque la tienda GBG Mall está aquí para ayudarte. Esta tienda vende case OEM de Windows 10 y Office, además de case de videojuegos. Comprar tu key en esta tienda es súper sencillo. Solo tienes que ir a la tienda haciendo clic en los enlaces de la descripción, comprar la clave utilizando PayPal y utilizando el código que tendréis en la descripción, que os dará un descuento bastante interesante. Y listo, con un precio súper bajo tenéis vuestro Windows 10 o Office activado sin tener que andar descargando programas extraños. Si queréis saber más sobre qué son las claves OEM y por qué son tan baratas, tenéis un vídeo en mi canal sobre ello. Vamos a empezar por las últimas noticias respecto a las RTX 3000. Lo primero, ¿cuándo veremos estas gráficas en acción por primera vez? En principio las reviews iban a salir el 14 de septiembre, es decir, cuando suba este vídeo unas horas después. Sin embargo, ese día se ha retrasado al día 16. ¿Por qué? Porque algunos reviewers han recibido la gráfica tarde y para dar a todos la misma oportunidad de subir el vídeo el primer día han decidido atrasar el lanzamiento 2 días. Así que las reviews llegarán 2 días tarde, pero bueno, el resto de cosas siguen igual. La 3080 se lanzará el día 17 como se anunció en la presentación. Ya os aviso que yo esta vez no voy a hacer review de las gráficas del día de lanzamiento, básicamente porque no tengo tiempo. Una buena review necesita un montón de horas, ahora mismo no puedo invertir ese tiempo en el canal, pero bueno, me voy a comprar la 3090, espero poder tener stock el primer día para comprarla y os enseñaré algunas cosillas sobre ella cuando la tenga. De todas formas, seguramente la semana que viene haga algún vídeo sobre la 3080 cuando se hagan las reviews. Y bueno, hablando de reviews y benchmarks, esta semana se han filtrado algunos benchmarks que a mí lo único que me dicen es que hacer una review de estas gráficas va a ser muy difícil porque rinden demasiado. Por ejemplo, se han filtrado benchmark en el último Far Cry, y lo que se puede ver es que tanto a 1080p como 1440p, la 3080 está limitada por el procesador. Vamos, que esta es básicamente una gráfica para jugar a 4K. Pero es que resulta que a 4K la gráfica llega a dar 100 FPS también, y cuando entramos en una tasa de FPS tan alta, empieza también a entrar en juego el rendimiento del procesador y de las memorias. De hecho, mirando los resultados de todas las gráficas y el salto que esperaríamos de 1440p a 4K en rendimiento, yo diría que la 3080 está siendo ligeramente limitada por el procesador, que por cierto era un 10900K. Vamos, que esta gráfica puede dar tantos FPS que incluso a 4K el procesador puede convertirse en un factor limitante en algunos juegos. En este benchmark se ve como la 3080 es alrededor de un 50% más rápida que la 2080 Super. En principio esperaríamos una diferencia mayor, ya que según Nvidia la 3080 es el doble de rápida que la 2080, pero ya os digo, cuando una gráfica empieza a dar 100 FPS en un benchmark, ya empieza a entrar en juego todo, gráfica, procesador, memorias. Por lo tanto, habrá que ver en otros juegos qué diferencia hay. Algo parecido ocurre en Shadow of the Tomb Raider, donde de hecho vemos que al activar DLSS en ocasiones el rendimiento apenas mejora. Apenas mejora porque el procesador ya está dando todo lo que puede dar. Va a ser interesante las reviews porque vamos a ver como en muchos juegos la 3080 a 4K se mete en el rango de los 100 FPS, más de 100 FPS, y se ve como las diferencias con las 2080 Ti y 2080 Super no son las que esperaríamos, son mucho más pequeñas. Pero eso va a pasar porque la gráfica va a estar chocando contra el procesador, contra el número de imágenes de dibujado que puede lanzar el procesador. Y seguramente las mayores diferencias entre la 3080 y la 2080 Ti y 2080 Super se vean en juegos con RTX activado, donde metemos un montón de carga a la tarjeta gráfica y donde la gráfica no puede dar 100 FPS. Además, con Ray Tracing activado también se va a hacer mejor uso de toda esa potencia FP32 que tienen las RTX 3000. Recordemos que han duplicado la potencia de cómputo en FP32 respecto a las RTX 2000. Es decir, que creo que va a haber juegos y situaciones donde la 3080 no sea todo lo potente que esperamos y no saque una diferencia demasiado grande a las RTX 2000, pero haya juegos donde sí que se aproveche la potencia de estas gráficas y donde la diferencia sí que sea grande.
Y bueno, también tenemos algunos detalles respecto al overclock que se puede hacer a estas tarjetas gráficas. Los que ya tienen las gráficas han dicho que las memorias se pueden overclockear fácil desde los 19 GB por segundo a los 20 GB por segundo, aunque al pasar de ahí ya se vuelve complicado y muchos modelos no son capaces de seguir aumentando la frecuencia de las memorias. Respecto al núcleo, Videocars ha publicado que un modelo que no es la Founders Edition, no han dicho cuál es, pero solo han dicho que no es la Founders Edition, y que el TDP máximo está configurado en 320 vatios, es decir, que de momento esa gráfica no tiene una BIOS que permita aumentar el consumo para overclockearla más. Se puede overclockear a 70 MHz el núcleo, vamos, un overclock ridículamente bajo, que de hecho te da un 2% de esta de rendimiento en 3D Mark, vamos, nada. Aunque junto a la noticia se adjuntan algunas imágenes bastante interesantes. En estas imágenes podemos ver la frecuencia boost del núcleo, que es de alrededor de 1,9 GHz. La serie 1000 y la serie 2000 overclockeaban fácilmente por encima de los 2 GHz, andaban todas entre los 2,1 GHz de overclock máximo. Las RTX 3000 son más grandes, cuanto más grande sea el chip más difícil es overclockearlo, y además utilizan el proceso de fabricación de Samsung MDT-SMC, proceso de fabricación que históricamente ha overclockeado menos. Así que es posible que en frecuencia se queden un poquito por debajo que sus predecesoras, aunque bueno, siendo chips mucho más grandes con el doble de capacidad de cómputo FP32, pues tampoco importa 100 MHz arriba, 100 MHz abajo. De todas formas es bastante posible que si podemos tocar voltajes y TDP sí que se consigan frecuencias más altas, porque en la captura de GPU-Z se puede ver como esta gráfica está trabajando a 0,95 voltios alcanzando unas frecuencias de 1,9 GHz. Eso es muy buen voltaje para esas frecuencias. Si Nvidia nos permite subir un poquito el voltaje a 1,1 voltios o algo por el estilo, y podemos tocar también el TDP, es decir, decirle a la gráfica, oye, el límite no son 320 vatios, te dejo consumir 350, 370, 400 vatios... Entonces creo que se van a poder conseguir overclocks bastante buenos. De hecho, EVGA, en una imagen promocional de su gráfica, ha mostrado su software para overclock, Precision X1, donde se puede ver una frecuencia boost en el núcleo de la gráfica de 2,1 GHz. Y bueno, hablando de frecuencias, esta semana también ha habido una noticia bastante curiosa porque creo que ha habido un poquillo de teléfono estropeado. Esto de que sale una noticia, se va publicando en diferentes sitios y va cambiando su significado hasta acabar siendo algo completamente diferente al original. Bien, esta noticia originalmente decía que Nvidia está dividiendo las gráficas en, digamos que, 3 niveles. El nivel 1 son las gráficas que llamamos pata negra, las que consiguen las frecuencias más altas con los voltajes más bajos, es decir, los mejores chips. El tier 2 son las gráficas buenas y más, gráficas que obtienen buenas frecuencias con buenos voltajes pero sin ser espectaculares. Y el tier 3 son las gráficas que salen un poco ranas, las que necesitan más voltaje y alcanzan peores frecuencias que el resto. Esto es completamente normal, los procesos de fabricación hoy en día son súper complejos, todos los chips no salen iguales, hay imperfecciones y siempre hay chips que son mejores que otros. Pasa lo mismo en procesadores, hay gente que tiene un i7 que le hace 5,2 GHz fácil y gente que su i7 no le alcanza ni 5 GHz. Lleva pasando toda la vida la lotería del silicio. La web Igor's Labs dio números respecto a estos tiers. Dijeron que el 10% de los chips son tier 1, es decir, estos pata negra. El 60% tier 2 y el 30% restantes tier 3. Y estos son realmente buenos números, que el 70% de los chips que salen sean considerados buenos chips está muy bien. ¿Qué va a pasar con los restantes? Pues muy sencillo, que se lleva haciendo toda la vida y que ya vimos con las RTX 2000. Se usarán en los modelos más simples de las ensambladoras. Esos modelos baratos que no traen overclock de fábrica, pues usarán los chips más malos y los modelos tope de gama usarán los chips buenos. Aunque realmente lo que sería interesante para evaluar el proceso de fabricación de Samsung es saber cuántos chips son aprovechables. Es decir, si hacen 100 chips y 80 salen defectuosos hay que tirarlos a la basura y de ese 20% que salen bien, el 70 son buenos, pues vale, muy bien, pero estás tirando más de la mitad de los chips a la basura, menuda mierda de proceso de fabricación. En cambio, si el 95% de los chips que fabrican son funcionales y de ese 95% el 70% son buenos chips, pues el proceso de fabricación está funcionando muy bien. Así que no tenemos datos para evaluar el proceso de fabricación de Samsung, aunque hay que tener en cuenta que este proceso de fabricación se lleva utilizando ya 2 años. Debería estar bastante pulido y no debería haber muchos problemas con él. Sí que es verdad que de los últimos procesos de fabricación de Samsung, los 7 nanómetros EUV especialmente, les han salido ranas, no rinden lo que se espera, tienen una tasa de fallos altísima, pero eso es otro proceso de fabricación completamente diferente, los 7 nanómetros EUV. Estos 7 nanómetros que está usando Nvidia, que en realidad es el proceso de fabricación 8 nanómetros de Samsung renombrado, que en realidad es un proceso de fabricación a 10 nanómetros
renombrado, se lleva utilizando ya bastante tiempo y para estas alturas debería estar bastante pulido y no debería haber problemas con eso. Dudo que Nvidia vaya a tener problemas de stock debido al proceso de fabricación de Samsung, como se ha publicado en algunos sitios, y de hecho esos mismos sitios también han publicado esta noticia como el 30% de las RTX 3000 rinden menos de lo esperado, van a funcionar mal, van a tener que sacar drivers para capar el rendimiento de las buenas para que las malas no parezcan malas. En fin, no parece que de momento haya ningún problema y de hecho la gente ya tiene las gráficas para reviews, no ha recibido ningún driver extraño para igualar las gráficas ni nada por el estilo. Yo por lo que he podido escuchar, las gráficas para review están funcionando bien y de hecho lo que escucho sobre el rendimiento de las gráficas es muy bueno. Todo el mundo que tiene ya una gráfica de esta está diciendo, buah, el rendimiento es espectacular. Luego igual acaban siendo un fail y no hay esto de las gráficas, pero bueno, yo os digo que lo que me está llegando a mí sobre las gráficas de momento es bueno. Nadie parece tener quejas sobre el rendimiento, ni sobre problemas, ni nada por el estilo. También hay otro tema que se ha discutido mucho esta semana y que da bastante miedo y es el tema de la minería. Parece que estas RTX 3000 son muy buenas para minería. Bueno, sí que es verdad que estas gráficas tienen una potencia de cómputo altísima, que en minería dan un paso enorme respecto a las gráficas anteriores de Nvidia, son mucho mejores, pero todavía no son mejores en calidad-precio que las gráficas AMD. Es decir, que en principio, mientras las 5700 XT no se agoten, los mineros no van a comprar las RTX 3000 para minar. Así que podemos estar tranquilos por ahora. De hecho, la minería está de capa caída, a muy poca gente les es rentable minar. Y vamos, la 5700 XT es la mejor gráfica para minar ahora mismo y no está agotando en ningún sitio. Así que, en principio, por la minería no deberíamos preocuparnos por ahora. Había miedo de que estas RTX 3000 con esa potencia de cómputo de FP32 y las memorias tan rápidas fuesen buenísimas en minería, tan buenas que fuesen una revolución y todos los mineros las comprasen, pero no, ya os digo que ni siquiera son mejores que las gráficas AMD que ya existen. Así que en principio no deberíamos preocuparnos mucho respecto al stock de las RTX 3000. De hecho, la propia Nvidia ya ha dicho que están esperando un buen stock de estas gráficas, que de hecho van a hacer el lanzamiento de toda la gama antes que en otras generaciones. Ya hemos visto que han anunciado la 3090, 3080 y 3070 a la vez, que la 3060 seguramente la anuncien antes de final de año. Así que la cosa va bien. Sí que es verdad que el día de lanzamiento se van a agotar. Se van a agotar porque es la regla número 1 del marketing. Cuando lanzas un producto al mercado se tiene que agotar el primer día sí o sí. Porque tienes que dar el mensaje de, mira, todo el mundo está loco por mi nuevo producto. Ha venido todo el mundo a la tienda y se ha agotado. Hasta Stadia se agotó y lo compraron 4 gatos. Así que estas gráficas de lanzamiento se van a agotar. Pero al cabo de 1 o 2 semanas llegará la segunda oleada de stock. Y a partir de ahí ya no debería haber muchos problemas en conseguir una RTX 3000. Igual el modelo que te gusta está agotado y tienes que coger otro o esperarte un par de semanas a que lleguen más unidades de ese modelo, sobre todo si quieres un modelo un poco exclusivo tipo las Strix OC, que bueno, yo no sé por qué la gente sigue comprando Asus con el sobreprecio que meten y habiendo demostrado ya más de una vez que en calidad tampoco van sobradas, pero a la gente le gusta Asus, así que las compran y se agotan. Pero vamos, que de momento no tenemos ningún indicativo que nos haga pensar que va a haber problemas de stock. Los primeros días será difícil conseguir una gráfica, pero en unas semanas se normalizará el stock y podrás comprarte tu RTX 3000 tranquilamente. Y ahora que estamos hablando de diferentes modelos, yo ya he dado mi opinión más de una vez y creo que esta es la generación de la Founders Edition. Esa es la que más me gusta, de hecho es la que voy a intentar comprar yo, y creo que va a ser el mejor modelo, porque el nivel de ingeniería que ha metido Nvidia a las Founders Edition este año es muy bueno, especialmente la 3090. La 3080 igual se han quedado un poco cortos sobre el disipador, porque la diferencia en consumo de la 3080 a la 3090 no es muy grande, pero el disipador de la 3080 es muy pequeño, así que la 3080 Founders Edition igual sí que se calienta un poco y saca algo de ruido, pero la 3090 creo que va a tener buenas temperaturas con ese pedazo de disipador que lleva, y es que a nivel de ingeniería se le han currado un montón Nvidia. Por ejemplo, el PCB que han hecho es enano, es súper pequeñito, y precisamente hacer un PCB así es más complicado que hacerlo grande y más caro. Están usando un PCB de un montón de capas para poder meter todos los chips ahí pegados unos a otros. Entonces, ¿para qué hacer el PCB tan pequeño siendo más caro cuando luego la gráfica va a ser grande? Pues para minimizar las pérdidas de energía. Cuanto menos tenga que viajar la electricidad y más cerca estén los chips unos de otros, menos energía se pierde y menos consumo y menos se calienta la gráfica. Así que ves por un lado Nvidia complicándose haciendo un PCB enano, haciendo un disipador completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora para intentar conseguir el mejor airflow dentro de la caja. Y luego ves que Gigabyte ha hecho esto. Fijaros en la alimentación de esta gráfica. La gráfica tiene dos conectores de 12 pines como el que usa la Founders Edition. Y a esos conectores hay conectado un adaptador que lo convierte a 8 pines. Vamos, que está Nvidia minimizando al máximo las pérdidas de energía en el PCB de la Founders y luego ves a Gigabyte poniendo un conector, un cable, un adaptador. Vamos, haciendo una chapuza. A nivel de ingeniería la Founders Edition le pegan 1000 vueltas a esto.
Que luego esta gráfica igual tiene mejores temperaturas porque ocupa 4 slots y tiene un disipador enorme, pues puede ser. Pero a nivel de ingeniería, la Founders es 1000 veces mejor que esto. Y me temo que viendo los diseños que están haciendo las distintas ensambladoras, dando casi más prioridad al RGB que a la disipación, no espero un nivel de ingeniería mucho mejor en el resto de ensambladoras. Habrá que ver las reviews, pero ya os digo que esta generación mi apuesta es la Founders Edition y la 3090 si puedo me voy a comprar la Founders Edition. Si se agota, pues entonces ya me tendré que mirar otro diseño, pero de primeras la Founders Edition es la que quiero. Y bueno, también hemos tenido una filtración sobre la RTX 3060 Ti. Esta gráfica usaría el mismo chip que la 3070, solo que estaría recortado. Contaría con 4864 CUDA cores. Mantendría los 8 GB de memoria GDDR6 a 14 GB por segundo y tendría un TDP de 180 vatios. Haciendo una regla de 3 con los CUDA cores de esta gráfica y la 3070, asumiendo que de verdad la 3070 rinda como una 2080 Ti, esperaríamos que esta gráfica rinda de forma similar a una 2080 Super. Y seguramente tenga un precio que ronde los 400 euros. Así que no estaría nada mal esta gráfica. Yo, por las declaraciones de Nvidia de que este año toda la gama va a salir más rápido que en otros años, esperaría que esta gráfica se lanzase antes de final de año. Seguramente hacia noviembre, un mes después de la 3070, y la 3060, el modelo Noti, seguramente se lanzará en enero. Y algunas cosillas más rápido de las RTX 3000. Ya tenemos confirmado que el puerto Virtual Link se ha eliminado. Ese puerto USB que se suponía que se iba a utilizar en las nuevas gafas de realidad virtual para no tener que utilizar dos puertos, el USB y el HDMI, ese puerto iba a hacer la función de los dos al mismo tiempo, pero al final ninguna gafa de realidad virtual lo utilizó, todas siguieron utilizando HDMI y USB, así que como no lo utilizaban se ha quitado. Eso sí, una cosa que era muy bueno este puerto era en cargar móviles, era probablemente el mejor cargador rápido para móviles que existía. Ha aparecido también una Quadro RTX, los modelos profesionales de las RTX 3000, como en anteriores generaciones van a utilizar el chip completo, es decir que tendrá 200 CUDA cores extra respecto a la 3090, es decir una SM más, pero bueno que va a rendir lo mismo que la 3090, pero lo interesante es que van a utilizar 48 GB de memoria GDDR6, no GDDR6X. Micron todavía no tiene chips de memoria GDDR6X de suficiente capacidad para alcanzar los 48 GB, así que van a utilizar GDDR6. Esta gráfica va a tener menos ancho de banda que la 3090, se va a quedar en 768 GB por segundo y seguramente el año que viene saquen una nueva Quadro ya utilizando GDDR6X con también 48 GB y es posible que también salga una nueva Titan con 48 GB de memoria. Y después hay una noticia muy interesante pero que creo que merece su propio vídeo porque en un noticiario nos pasaríamos 20 minutos hablando sobre ello. Y es que parece que Nvidia tiene casi cerrada la compra de ARM. Si esto se acaba confirmando va a ser un notición, porque Nvidia va a tener todo lo que necesita para crear su propia infraestructura para data centers con 100% componentes Nvidia. Es decir, tienen GPUs, las GPUs Nvidia evidentemente, tienen interconexiones entre equipos, la compañía Mellanox que compraron hace un año, y ahora con la compra de ARM tendrían también acceso a procesadores. Podrían poner a los equipos de ARM a crear procesadores específicos para las necesidades de Nvidia y sus data centers. Es decir, lo tendrían todo para ser completamente imparables en el mundo de los data centers y que en el futuro, cuando se monte un data center con gráficas Nvidia, ya no se monte junto a ellas un procesador Xeon de Intel o un EPYC de AMD, sino que se monte un procesador Nvidia. Si Nvidia compra ARM, tanto Intel como AMD tienen mucho que temer. Ahora bien, por otro lado también podría ser una muy mala noticia, porque la gracia de ARM es que era una compañía neutral. Ellos diseñaban sus chips y los licenciaban a quien quisiera. De hecho, tenemos muchísimas empresas utilizando chips ARM. Tenemos a Qualcomm con los Snapdragon, a Samsung con sus Exynos, Huawei con sus Kirin, Apple, aunque Apple no utiliza los diseños de referencia de ARM, diseña sus propios chips desde cero. Hay un montón de startups que están empezando a diseñar chips para servidores ARM. Tenemos a Amazon que con sus Graviton está diseñando sus propios procesadores ARM para sus servidores. Es decir, todo el mundo podía licenciar los diseños de ARM y usarlos para lo que quisiera y diseñar los chips que quisiera. Si Nvidia compra ARM, es posible que esto cambie. Y eso podrían ser muy malas noticias para el mundo de la tecnología. Pero bueno, este es un tema tan complejo que le dedicaré su vídeo en el futuro si Nvidia acaba comprando ARM. Y después de 17 minutos hablando de Nvidia, toca pasar a AMD. AMD ha anunciado que anunciará sus procesadores y gráficas en las siguientes fechas. Los procesadores Zen 3, los Ryzen 5000 seguramente se llamarán, se anunciarán el 8 de octubre.
Por su parte, las gráficas RDNA 2, las RX 6000, se anunciarán el 28 de octubre. La verdad es que me da un poco de rabia que tarden tanto en anunciar sus tarjetas gráficas, sobre todo cuando Nvidia ha sido capaz de crear tanto hype con las RTX 3000. Si AMD tiene algo competitivo, estaría bien que lo anunciasen cuanto antes, porque para el 28 de octubre mucha gente ya se habrá comprado una RTX 3000 y no les habrá esperado. De hecho, su historia reciente en el mundo de las tarjetas gráficas no incita a esperarles. En la gama media sí que tienen todos los años gráficas competitivas, pero en la gama alta llevan fallando año tras año. Las Fury fueron un fail en comparación a la 980 Ti, las Vega tampoco fueron capaces de competir con la gama alta de Nvidia, la Radeon 7 tampoco fue capaz de competir con la gama alta de Nvidia. Todas las últimas gráficas de gama alta no han sido demasiado buenas, así que ¿por qué alguien que va a comprarse una 3080, una 3090 o incluso una 3070 debería esperar a AMD cuando llevan fallando año tras año bastante tiempo? Yo creo que AMD no está en una posición de pedir a la gente que espera el 28 de octubre para ver sus gráficas antes de comprar una RTX 3000, por eso me gustaría que las hubieran anunciado antes. Pero bueno, finalmente las van a anunciar ese día y si queréis esperar a las gráficas AMD, esperarlas. Yo en mi caso trabajo con CUDA, así que por desgracia AMD no es una opción para mí y no los voy a esperar, porque me da igual lo que anuncien, no me sirven sus gráficas para trabajar. Respecto a lo que van a anunciar, hemos tenido algunos rumores estas semanas. Respecto a Zen 3, esperamos que los CCX pasen de 4 a 8 núcleos, es decir, que en cada chiplet, en vez de tener dos grupos de 4 núcleos, tengamos un único grupo de 8 núcleos, lo cual debería reducir de forma significativa la latencia y sobre todo mejorar el rendimiento de los procesadores en juegos, lo cual es bastante interesante. Además, mejorarán también un poco la potencia por núcleo, las frecuencias, así que no va a ser una revolución como el salto de Zen 1 a Zen 2, pero Zen 3 va a traer cosas bastante interesantes y a mí me da la sensación de que va a ser un poco como el salto de Zen a Zen Plus, de los Ryzen 1000 a los Ryzen 2000. Zen 3 va a ser una arquitectura mucho más pulida que resuelva esas pequeñas debilidades que podía tener Zen 2 y que quizá acabe quitando el trono del rendimiento en gaming a Intel. Respecto a las gráficas AMD, tenemos algunos rumores también bastante interesantes. Parece que vamos a tener gráficas con 8 y 16 GB de memoria RAM y usarán chips GDDR6. Todo el mundo al escuchar esto asumió que tendríamos un bus de 512 bits. De esta forma alcanzarían anchos de banda similares a las RTX 3000. Sin embargo, varias de las personas que filtraron las especificaciones de las RTX 3000 han empezado a decir que, oye, parece que estas gráficas tienen un bus de 256 bits. Y esto no tiene mucho sentido porque estas gráficas tendrían un ancho de banda demasiado bajo. Y además sabemos que las gráficas AMD son bastante dependientes del ancho de banda porque no tienen los algoritmos de compresión de memoria tan perfeccionados como los tiene Nvidia. Pero se han encontrado indicios de que estas gráficas tendrían nada más y nada menos que 128 megas de memoria caché. Para que os hagáis una idea, la 5700 XT tiene un total de 4 megas de caché L2. Pasaríamos de 4 a 128 megas. Pasaríamos a la misma caché que llevan los EPYC para servidores de 64 núcleos. Vamos, que cambiarían por completo el cómo se han estado diseñando las gráficas en los últimos años. Pasaríamos a tener un ancho de banda en memorias muy bajo y para compensar se utilizaría una caché gigantesca que podría tener muchísimos datos almacenados en ello, compensando ese ancho de banda que perdemos en memoria. ¿Qué ventajas podría tener esto? Pues no está muy claro, pero hay un tema bastante interesante y es que RDNA 3, la siguiente generación, se supone que va a ser un diseño de chiplets, es decir, vamos a tener pequeños chips que se unan para formar una gráfica más grande, igual que han hecho con Zen 2 en procesadores o que Intel está haciendo con gráficas con Ponte Vecchio o la arquitectura Hooper de Nvidia que se lanzará el año que viene o el siguiente. La clave para que el diseño de chiplets de Zen 2 haya funcionado tan bien ha sido utilizar memorias caché muy grandes e interconectar los diferentes chiplets utilizando estas caché. Es decir, que este cambio de diseño de AMD podría estar pensado en el futuro, en que RDNA 3 va a ser un diseño de chiplets y en RDNA 2 ya empiezan a implementar lo que van a necesitar para que ese diseño de chiplets funcione. Y quién sabe, quizás este diseño también tenga ventajas en gaming y les permita hacer gráficas más competitivas de las que harían de otra forma. Veremos si esto acaba siendo verdad el 28 de octubre cuando AMD anuncie sus nuevas gráficas. Eso sí, esta semana se ha dejado ver un RX 6000 por el benchmark de Aces of the Singularity y ha marcado una puntuación similar a una 2080 Ti. Esto puede ser bueno o malo. Si este chip es el tope de gama, es malo, porque si lo más potente que tiene AMD se quiere una 2080 Ti, significa que van a tenerlo difícil contra las RTX 3000. Sin embargo, si no es el chip tope de gama, el Navi 22, y es el chip de gama media, el Navi 21, entonces son muy buenas noticias porque su chip de gama media estaría igualando a una 3070 y el chip de gama alta podría competir con una 3080 e incluso acercarse a la 3090. Y por cierto, también se ha filtrado que con los Ryzen 5000 parece que los próximos procesadores para sobremesa de AMD se van a llamar 5000 en vez de 4000 porque los 4000 son los de portátiles. Van a traer un nuevo modelo con 10 núcleos, 20 hilos.
Hasta ahora teníamos 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, luego saltábamos a 12 y 16. Ahora tendríamos un nuevo modelo de 10 que estaría entre el de 8 y el de 16. Seguramente vendría a competir contra el 10900K de Intel, también de 10 núcleos. Por su parte, Intel sigue a vueltas con su proceso de fabricación. Parece que los 10 nanómetros Superfin por fin han resuelto sus problemas con los 10 nanómetros, pero ahora es el momento de ponerse a trabajar en los 7 nanómetros, los cuales tienen que estar listos pronto porque si no TSMC se les va a escapar. Y el CEO de Intel, Bo Xuan, dejó caer que tenían unos plazos internos. Es decir, que si los 7 nanómetros no estaban en una fecha, iban a encargar a TSMC que fabricase sus productos hasta que los 7 nanómetros estuviesen listos. Justo unas semanas después de decir eso, sale a la luz que Intel habría hecho un pedido doble a TSMC muy importante. Vamos, que es posible que los 7 nanómetros se hayan vuelto a retrasar más de esos 6 meses que Intel prometió y que hayan decidido encargar su chip a TSMC mientras terminan de pulir sus 7 nanómetros. Y que así no les pase lo que les ha pasado ahora con los 10 nanómetros que se han quedado atascados durante muchísimo tiempo en los 14 sin poder avanzar. Y por cierto, la 11ª generación de procesadores para sobremesa Intel, Rocket Lake, parece confirmarse para febrero de 2021. Ya hemos hablado varias veces de Rocket Lake, van a ser los núcleos Sunny Cove a 10 nanómetros backporteados a 14 nanómetros, es decir, que los chips que se suponía que tenían que venir a 10 nanómetros los van a fabricar a 14 nanómetros, van a ser más grandes, se van a consumir más y van a venir solo en variantes de 8 núcleos, no de 10 debido a esto, y tiene pinta que va a ser una generación que lo mejor va a ser saltársela porque la propia Intel ha confirmado Alder Lake para la segunda mitad de 2021. Alder Lake es la siguiente generación, ahora ya sí de verdad, una generación nueva de Intel, que va a venir a 10 nanómetros, que va a estrenar el diseño Big Little, es decir, va a tener 8 núcleos potentes y 8 núcleos de bajo consumo, así que comprar un Rocket Lake no tiene sentido cuando en 6 meses te va a salir una nueva generación de Intel que en principio va a traer muchísimos cambios. Y bueno, para terminar, las consolas. No me gusta mucho meterme en las peleas entre consolas, mi canal va de otra cosa, va de hardware de PC, aunque me suele gustar analizar la arquitectura de las consolas y hacer un vídeo sobre ello, pero sé que os gusta también que comente un poquito cuando sale alguna noticia importante sobre una nueva generación de consolas, así que voy a comentar por encima lo que ha salido esta semana porque han sido cosas relevantes. Microsoft ha anunciado la Xbox Series S, que es básicamente una Xbox Series X con la GPU recortada. Como la GPU en una consola es lo que más espacio ocupa en el chip de la Xbox Series X es mucho más pequeño, así que es más barato, necesita un sistema de refrigeración también mucho más barato y va a costar bastante menos, $299. El resto del hardware se mantiene, y esto es muy importante porque si hubiese utilizado un procesador menos potente hubiéramos tenido un lío, porque los juegos tendrían que adaptar a esta consola, cambiarles cosas, cambiar las físicas, hubiera sido muy problemático para los desarrolladores. Pero es la misma consola con simplemente una gráfica menos potente. Así que simplemente pueden coger el juego que ha desarrollado para la Xbox Series X y que en vez de que corra 4K, que corra 1080p y listo. Ya te debería funcionar sin ningún problema en esta consola. Sí que es verdad que tiene menos memoria, 10 GB en vez de 16, pero bueno, al bajar la resolución también baja ese consumo de VRAM, seguramente también reduzca la calidad de las texturas, así que con eso compensas también esa memoria. Así que para la gente que no tenga una pantalla 4K, que es muchísima gente, esta consola es muy interesante porque para jugar a 1080p va a ir perfecta y tiene un precio muy bueno. También parece que se ha filtrado que la PlayStation 5 costará $399, es decir, vamos a tener una especie de sándwich. Va a estar la PlayStation 5 por $399, por 100 más vas a tener la Series X, que va a ser más potente, y por 100 menos la Series S, que va a ser menos potente. Así que Microsoft le ha hecho una especie de sándwich a Sony y veremos si le sale bien la estrategia. El problema que tiene Microsoft es que aunque parezca que tienen mejor hardware esta generación que Sony sigue teniendo mejores exclusivos que Microsoft y es posible que acabe vendiendo más igualmente. De hecho, la Xbox Series X es súper potente, mucho más potente que la PlayStation 5, pero Microsoft aún no ha enseñado ningún juego donde se demuestre esa potencia. Así que sí, muy buena consola, pero si te viene Sony con un juego de Naughty Dog que se ve súper bien y tú sales con el nuevo Halo que se ve como un juego de Play 3, pues ¿para qué te sirve tanta potencia? Microsoft necesita juegos que aprovechen su consola. Y bueno, con esto terminamos este noticiario. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.